Bien. Un comprendido final, por favor, para confirmar que estamos llegando bien. Don Félix. Sí, profe, todo está correcto. Perfecto, entonces continúo. Como ven ustedes en la primera diapositiva, hoy día vamos a tratar dos temas, salud y enfermedad. Dos temas que son antagónicos, que son opuestos. Y atañen no solamente a los seres humanos, sino a cualquier ser viviente. ¿Ya? Vamos a definir desde el punto de vista de la biología qué cosa entendemos por salud. Desde el punto de vista de la biología, salud es un estado de equilibrio orgánico. Eso también conocemos, voy a poner el nombre ahí para que quede claro, como disculpen, lo escribí mal, homeostasis. ¿Ya? Equilibrio orgánico es sinónimo de homeostasis. Entonces, cuando un ser viviente goza de homeostasis, de equilibrio orgánico, nosotros decimos goza de salud. Cuando pierde ese estado, o sea, cuando pasa a un estado de desequilibrio orgánico, y eso obviamente produce malestar, dolor, fiebre, inflamación, ¿no? Malestar en general, entonces perdió el estado de salud y ya está en un estado de enfermedad. Ese es el concepto de salud y enfermedad. Y no solamente se aplica al ser humano, aplicamos a los animales. Los animales cuando gozan de equilibrio orgánico, gozan de homeostasis, decimos que están sanos. Y cuando pierden ese estado, están enfermos. Lo mismo con las plantas. Las plantas también se enferman. Y gozan de salud, por supuesto. Gozan de estado de homeostasis, de equilibrio orgánico. ¿Ya? Pero, para nosotros, para los seres humanos, este concepto es sumamente importante. Porque está directamente relacionado con otro concepto que nosotros en nuestra sociedad llamamos calidad de vida. Entonces, una de las condiciones primarias para que un ser humano goce de buena calidad de vida es que goce de salud. En el léxico popular nosotros decimos, no muy frecuentemente, ¿de qué me vale tener mucha plata, millones de dólares, si no gozo de salud? Primero es la salud, ¿no es cierto? Entonces, es un concepto sumamente importante, sumamente importante. Y si analizamos este concepto desde el punto de vista de la economía, que es una de las actividades humanas preponderantes que más nos importa, por lo menos a la sociedad occidental, ¿no? En la sociedad occidental, que es a la cual pertenecemos, el dinero, la economía está por encima de todo, hasta lo hemos endiosado. Lo ponemos por delante de el ambiente, por delante de la solidaridad, del bienestar social. Mucha gente anda obnubilada por ese concepto, y la sociedad en general. Podríamos hacer hasta un análisis, ¿no? No en todos, pero en muchas de las personas que están buscando estudiar una carrera universitaria es para mejorar su situación económica. Eso no es tan cierto, ¿no? De que el hecho de que cuando uno adquiere una profesión de carácter universitario, una profesión, uno ya resolvió el problema económico. No es tan cierto, por lo menos en países como el nuestro. Pero bueno, sí es una buena chance, ¿no? Es una buena chance. Entonces, dado de que este concepto es tan importante, desde muy temprano, nosotros los seres humanos le dimos importancia, ¿no?
disculpen un momentito, por favor, estoy esperando. Discúlpenme, lo que pasa es que nosotros los profesores del Centro PRED, muchos somos profesores de San Marcos también. Entonces tenemos actividades en preuniversitario, en pregrado y en posgrado, ¿no? Y estaba esperando una llamada del departamento, del departamento académico al cual pertenezco. Gracias por la paciencia. Entonces continúo. Entonces, siempre nos preocupamos por este tema, salud y enfermedad. Entonces fuimos creando una profesión que se dedicara a preservar la salud humana. Y esa profesión es la medicina, ¿no? El médico, el que practica esa profesión. Al principio, bastante elemental, se restringía al uso de plantas medicinales, pócimas que aplicaban al paciente, ¿no? Al enfermo. Luego fueron mejorando las técnicas de diagnóstico, de tratamiento, y esta disciplina aplicativa de la biología se fue consolidando como una carrera muy importante. Como el tema salud es un tema muy complejo, entonces se fueron creando profesiones conexas, ¿no? Accesorias, complementarias. Surge la carrera de enfermería, la carrera de fisioterapia, nutrición, tecnología médica, laboratoristas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, en los tiempos actuales, hay un equipo de profesionales que se dedican a preservar la salud humana. Y como les comentaba hace un momento, esto no solamente se restringe a los seres humanos, sino también se extiende a nuestros animales domésticos, los que usamos para compañía, como mascotas, como los que usamos para nuestra alimentación, ¿no? Ganado vacuno, ganado caprino, ganado ovino, ganado porcino, ganado, aves, conejos, cuyes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nuestros animales domésticos se enferman y sufren epidemias, para las personas que se dedican a esta actividad comercial, a esta industria, ¿no? La industria de la carne, de la leche, de la lana, pierden ingentes cantidades de dinero. Entonces es sumamente importante. Se ha creado pues una profesión que se llama veterinaria, medicina veterinaria. Ahora hay una profesión que se llama zootecnia. Hay zootecnistas, ¿no? Y lo mismo pasa con las plantas. Hay ingenieros agrónomos, ingenieros forestales. Es toda una gama de profesionales. ¿Ya? Bien. Entonces, pues, estamos frente a un tema que es sumamente importante. Ahora, dentro de la medicina, hay una rama que se llama higiene. Higiene y salud. Esta rama de la medicina es una rama que tiene un enfoque preventivo. En medicina eso también se conoce con el nombre de profiláctico. O sea, que está orientado a la prevención de las enfermedades. Una persona se enferma, pierde el estado de homeostasis cuando hace mala práctica de vida. Mala alimentación, falta de sueño, sedentarismo, consumo de alcohol, en fin, hay un montón de prácticas que falta de higiene personal, falta de higiene colectiva, social, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Están claramente establecidas cuáles son las causas que producen que una persona o un grupo de personas pierdan el estado de salud y caigan en el estado de enfermedad. Entonces, esta rama de la medicina llamada higiene y salud
da las pautas para que las personas evitemos realizar actividades que deterioran nuestro estado de salud y nos hacen caer en el estado de enfermedad. Y esta rama de la medicina, pues está conectada con muchas otras profesiones, por ejemplo, con el ámbito educativo. Ustedes recordarán que en el colegio desde muy temprano, desde la primaria, les han enseñado las buenas prácticas de higiene y salud, ¿no? Tomar aire de campo, tomar baños de sol, porque el baño de sol activa la absorción de calcio, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. La higiene personal, la higiene de los alimentos, etcétera. ¿Ya? Todo eso son estrategias de esta rama de la medicina llamada higiene y salud. Bien, finalmente, para tratar este tema en la sociedad humana a nivel de todo el planeta, la Organización de las Naciones Unidas, que es la institución internacional que nos coordina en todos los sentidos, ¿no es cierto? En el sentido político, económico, social, etcétera, 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 prefirió crear una institución dedicada exclusivamente al tema salud. Y se creó esta institución, que en castellano se le conoce con el nombre de Organización Mundial de la Salud. OMS, sus siglas, ¿no? Y en inglés, que es el idioma más hablado en el mundo, el idioma oficial, entre comillas, es WHO, WHO, ¿no? World Health Organization. Organización Mundial de la Salud. En los tiempos actuales, esa institución está conectada en tiempo real gracias a la conexión de Internet que tenemos, ¿no? Con todos los países del mundo, con todos los ministerios de salud del planeta, y guarda un estado de alerta. Cuando en alguna parte del planeta ocurre un problema de salud, aparecen casos aislados de una enfermedad que usualmente no existen en esa región geográfica, eso inmediatamente pone en alerta. Primero, a la Organización de Salud local. Los ministerios de salud, los institutos de salud se ponen alertas. Y si esos casos aislados ya aumentan y se convierten en un brote, así le llamamos en medicina el hecho de que hayan varios individuos que presentan esa enfermedad, y es un brote, ya la cosa está más peligrosa, ¿no? Más preocupante. Automáticamente las autoridades de salud locales dan cuenta a la OMS del problema que está ocurriendo en ese lugar. Todo el sistema se pone en alerta. La Organización Mundial de la Salud, imagínense ustedes, cuenta con expertos en epidemiología, en infectología, en medicina general, en medicina interna, expertos en todas las disciplinas de la medicina. Y inmediatamente, cuando hay un problema de esa naturaleza, van al lugar a tratar de colaborar para resolver el problema. ¿Qué es lo que sigue a una situación de brote de una enfermedad? Epidemia. Ya cuando la enfermedad se ha extendido a toda la región, ya es una epidemia. Lo que ha ocurrido ahorita con la infección por este virus, ¿no? SARS-CoV-2, llamado también COVID-19. Aparece en una localidad de China, Wuhan. Toda la OMS ha estado metida ahí, tratando de contener el problema. Y cuando esa enfermedad ya trasciende esa región y se extiende a otra región, a otros continentes, pues se conoce el problema más grande que tiene que enfrentar la Organización Mundial de la Salud, una pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Una cuestión histórica. ¿Es la primera vez que ocurre este problema en el mundo? No, no. Han habido varias pandemias. Otra que recuerdo muy cercana es la infección por VIH, que producía un estado terminal llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Se origina en el África, y del África se extiende a Europa y de ahí a todo el mundo. Una pandemia. Han habido varias pandemias. ¿Ya? Bueno, pero
Esa es la función de la Organización Mundial de la Salud. Dicta la política de salud que sigue la humanidad, dicta las normas, ¿no? Dicta los procedimientos que debemos tomar para preservar la salud en la población a nivel de todo el planeta. Como el tema es complejo, la Organización Mundial de la Salud no se puede dar abasto para atender pues a todas las regiones del planeta. Entonces se han creado oficinas regionales. Por ejemplo, a nivel de América, América del Norte, América Central y América del Sur, hay una oficina que depende de la OMS, la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud. Entonces la OPS coordina con Canadá, con México, con Perú, con Chile, con Ecuador, con Argentina, etc., con Brasil, ¿no? En el contexto americano. Igual que la OPS, hay otra oficina en el África, hay otra oficina en el Asia, hay otra oficina en Europa, en Oceanía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto una definición de salud aplicable al ser humano, solamente al ser humano. Y es la que tenemos aquí, ¿no? Esta que estoy señalando. No sé si ustedes ven mi puntero, creo que sí, ¿no? Esta definición. ¿Cómo define salud la OMS? Para la OMS, un ser humano, una población, una comunidad humana goza de salud cuando goza de un estado de completo bienestar. Miren, no dice simplemente bienestar, dice completo bienestar físico, mental y social. Repito, salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Vamos a explicar en qué consiste esta definición, qué conceptos abarca esta definición. Bienestar físico significa relacionado con lo biológico. Este es el campo de la biología y de la medicina, ¿ya? Bienestar físico significa que una persona pues no sufra de malestar, que no tenga dolor, que no tenga fiebre, que no tenga inflamación, que no tenga alergias, etcétera, etcétera. Cualquier malestar. Y para eso es sumamente importante esta rama de higiene y salud, ¿no es cierto? Las actividades preventivas, la buena práctica de higiene sanitaria. Y si las personas se enferman, a pesar de ello, pues la sociedad, el país, debe contar con servicios de salud que satisfagan las necesidades de la población. Hospitales, clínicas, postas médicas, ¿no? Centros de atención de salud. Si una sociedad cuenta con todo eso, pues tiene resuelto este primer punto. Goza de completo bienestar físico, biológico. Mental, bueno, eso es un poquito más complicado. Este bienestar ya está relacionado con las relaciones más directas del ser humano. Las relaciones familiares, las relaciones laborales en el centro de trabajo, las relaciones en el centro de educación, en el colegio, en la universidad, en la vecindad, ¿no? En el barrio, en el distrito donde uno vive, vecinos. Hoy en día nosotros vivimos en condominios. En un condominio viven muchas familias. De repente estas familias pues son bastante complicadas y nuestras relaciones son estresantes, ¿no? En el trabajo hay acoso laboral, acoso sexual. En el ámbito familiar, problemas de machismo, ¿no? Maltrato a la mujer, a los hijos. Los hijos están bajo la tutela de los padres. Bueno, entonces las personas tienen malestar a nivel conductual, a nivel mental. Esto no se resuelve con dinero, ¿no es cierto? Es un poquito más complejo. Y social se refiere al contexto social.
Y a nivel social, bueno, ahí tienen mucha importancia las instituciones de la sociedad humana. La sociedad humana se ha organizado de manera que ha creado instituciones que le garantizan estar respaldado, estar protegido adecuadamente. Por ejemplo, en cualquier estado, vamos a poner como ejemplo al Perú, hay un poder ejecutivo que tiene la responsabilidad de ejecutar las obras que va a ir en beneficio de la sociedad peruana. Hay un poder legislativo que va a dictar las normas, las leyes que nos van a regir, cómo nos vamos a conducir en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un poder judicial que tiene que ver con la aplicación de las leyes, el cumplimiento de las leyes. Si no se cumplen, hay castigos, hay penalidades. Manejan el tema justicia social. Están las instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no funciona, pues tenemos problemas sociales, injusticia laboral, el trabajador no tiene estabilidad laboral, salimos a la calle, nos mancillan, nos mellan, y no tenemos a quién acudir para defendernos. Discriminación social por cuestiones religiosas, por cuestiones raciales. Este es un tema mucho más complejo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que nos hacemos es, esta definición que desde mi modesto punto de vista es correcta, realmente esta es una definición de salud aplicable al ser humano. ¿Ya? Yo estoy absolutamente de acuerdo, creo que la mayoría lo está. Un ser humano, una sociedad humana goza de salud cuando goza de completo bienestar físico, mental y social, en los 3 niveles. Y vamos a poner 2 ejemplos rápidamente, porque si no el tiempo me gana. Vamos a tomar el modelo que más conocemos, Estados Unidos de Norteamérica, un país desarrollado. Hasta ahora sigue siendo la primera potencia económica del mundo, ¿no? Y militar. Tiene mucha influencia en la política internacional. ¿Cumple a cabalidad con esta definición? Y la respuesta es, desde mi punto de vista, ustedes pueden discrepar, por supuesto, no, no. A nivel de bienestar físico, de repente sí, porque esto está directamente relacionado a la capacidad económica. Estados Unidos de Norteamérica tiene un excelente servicio de asistencia de salud, pero no es gratuito. El ciudadano tiene que pagar por esa atención en un seguro de salud. Y no es cómodo, no es barato. ¿Ya? Pero lo cumple. Una persona que no tiene dinero en este momento, cae enferma, el Estado lo atiende. Pero, anota, ya quedas endeudado. Tienes que pagarlo. Ni bien empieces a ganar dinero en un trabajo, te empiezan a descontar. ¿Ya? Pero bueno, lo importante es que está cubierto. Esto está directamente relacionado al tema economía. Comparemos ya rápidamente en este nivel con un país del tercer mundo, en vías de desarrollo, Perú, que lo conocemos muy bien. Esto no está resuelto, ¿no? Bueno, ustedes son muy jóvenes, probablemente muchos de ustedes nunca han asistido a un hospital del Estado para ser atendidos. Es una calamidad. Y estamos hablando a nivel de Lima. Si ustedes se van a provincia, la cosa es mucho peor. Justamente este problema de la pandemia nos ha desnudado, ¿no? Nos ha hecho ver a todos, por los medios de comunicación, la desgracia que es la atención de salud en el país. ¿Ya? En el segundo nivel, comencemos por Estados Unidos. Tiene problemas. Un gran sector de la población en Estados Unidos sufre de un problema de salud mental. Estrés. Hay algunas personas que tienen tanto estrés que terminan colapsando. Se suicidan. Sobre todo la principal causa de estrés en Estados Unidos es el endeudamiento. Las personas son recontra consumistas. Compran, gastan más de lo que ganan.
predomina la ostentación. Es una sociedad netamente consumista. Incluso un ejemplo, han creado hasta una idea, ¿no?, que colectiva, el Black Friday. Ese día, supuestamente las empresas, los establecimientos comerciales, ¿no?, ponen en oferta las cosas, todo está barato, la gente sale como loca, ¿no?, impulsivamente a comprar. No necesita, pero compra porque tenga oferta. El Black Friday. Compran, ostentan. Gastan más de lo que ganan. No pueden pagar sus deudas, colapsan. Con bastante frecuencia nos llega información de gente joven, sobre todo, que son los más expuestos al estrés, que colapsan, se rayan, como decimos nosotros, agarran una pistola de mamá, van a la escuela y matan a sus compañeros. Se rayaron, ¿no? Colapsaron. Trasladémonos al Perú, fregados. También ese nivel, estamos más fregados que ellos. Bueno, ustedes son jóvenes, tienen bastante tolerancia, yo ya no. Yo tengo mi vehículo, es un estrés manejar en Lima. Una persona que se siente en un volante se transforma en una bestia. Ya no razona, es agresivo. Y cuando el nivel cultural de la persona baja, cada vez es peor, ¿no? Un taxista, un colectivero, no son ya seres humanos, se comportan como animales, no razonan. En todo nivel vemos que la gente está mal, tiene enfermedades mentales. Entonces no tenemos ni bienestar en el primer nivel ni en el segundo nivel. En el tercer nivel la cosa lógicamente es mucho más compleja. Bueno, para volver a lo anterior, por ejemplo, una cosa que ahorita me viene a la cabeza, ¿no? Somos una sociedad recontra desconfiada. ¿Se han dado cuenta que vivimos en un ambiente de confianza terrible? Desconfiamos de todo. Desconfiamos de las instituciones, de los vecinos, hasta en la propia casa, a veces dentro de la familia hay desconfianza. ¿Cómo se puede vivir tranquilo en una sociedad, en un entorno donde hay desconfianza de todo el mundo, en diferentes niveles? Estamos muy mal en el segundo nivel, ¿no? En el primero también. El tercer nivel es más complejo. Bueno, pero en este tercer nivel, países como Estados Unidos están mucho más estructurados, están mucho más institucionalizados, es un término que están usando los políticos ahora, ¿no? Las instituciones funcionan, ¿no? Pero a pesar de ello, por el problema que tienen a nivel mental, a nivel más cercano, esto también a veces se transgrede, ¿no? En Estados Unidos hay racismo, hay xenofobia. ¿Han visto ustedes esos videos, esas noticias que nos llegan de policías que matan a gente de color, gente negra, se extralimitan y los terminan matando, etcétera? Bueno, y a nivel de Perú, ni hablar, estamos recontra. O sea, nosotros estamos deficientes en los tres niveles. Deficitarios en los tres niveles. Finalmente, para terminar con este punto, la pregunta sería, bueno, si estamos poniendo como ejemplo un país tan poderoso como Estados Unidos, tan avanzado, y no se cumple, entonces la pregunta es, bueno, y entonces esto es una utopía. Esta definición de salud de la OMS es una utopía, pues no se cumple. No, sí se cumple. Sí hay algunas sociedades en nuestro planeta que han llegado a este nivel de bienestar. Y no son los países más poderosos, ¿ah? Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Suecia, de Dinamarca, de Noruega, de Holanda mismo. Son países donde han llegado a un pacto social de tal manera que estos tres niveles gozan de solvencia económica, estos tres niveles se cumplen. Se cumplen. Finalmente, es una ambición, es un deseo, ¿no? Una aspiración, un sueño. Yo lo tengo y creo que ustedes deben compartirlo también. Nosotros debemos proponernos, ¿por qué no? Luchar, trabajar, cooperar, para que alguna vez los peruanos podamos decir, somos un país que gozamos de completo bienestar físico, mental y social. ¿Por qué no? ¿Qué nos falta para lograr ese objetivo? Tener ese bienestar, ese logro.
que no va a ir solo, lógicamente va a ir aparejado a otros desarrollos, ¿no? Cultural, intelectual, profesional, industrial, económico, lógicamente. Esto no va solo, pero eso cuesta. Eso no nos lo va a regalar el Señor de los Milagros. Eso es un trabajo que tenemos que hacer cada uno y colectivamente. Bueno, con eso termino esta parte introductoria, ¿no? Sobre el tema salud. Vean ustedes qué importante es. ¿Correcto? Y vamos a pasar ya ahora, a partir de este momento, al otro punto de la clase. Enfermedad. Hasta aquí, bueno, no creo que hayan preguntas porque todos son conceptos generales, ¿no? Y como les digo, lo importante de las clases es que el profesor no le va a dar pues todos los datos que ustedes necesitan para manejar adecuadamente cada concepto y con esto rendir evaluaciones. Esa es tarea de ustedes. El profesor lo que les da es la idea, el tema, la comprensión del asunto. Algunos datos, por supuesto, que son básicos. Es tarea de ustedes que rellenen eso, pero lo importante es que lo entiendan, manejen ese conocimiento, lo interioricen, queden claros, ¿ya? Nosotros los profesores de la PRE de San Marcos somos profesores con mucha experiencia, mucha experiencia. Yo tengo ya más de 40 años enseñando en San Marcos. Y tengo experiencia pregrado, que es lo que enseñamos a las diferentes profesiones. Tengo experiencia en posgrado, porque tengo grados académicos, ¿no? Máster, magíster. Y tengo experiencia en preuniversitario, porque enseño en la pre ya hace más de 15 años, creo, 20 años, ya me olvidé. Entonces, eso también hay que rescatarlo, ¿ya? Muy bien. Entonces pasamos al tema enfermedad. Y la pregunta obvia es, ¿hay un solo tipo de enfermedad? Y la respuesta obvia es no, pues. Hay muchas clases de enfermedades, ¿no es cierto? Gripe, diabetes, tuberculosis, cáncer, no sé, un montononón de enfermedades, ¿cierto? Fibrosis pulmonar, sarna, en fin. Ahora hay una nueva, COVID-19, ¿no? Ya, me enfermé de COVID, así es una nueva enfermedad. Bueno. Entonces viene el tema, perdón, clasificación de las enfermedades. Bueno, la definición ya lo he dado, ¿no? Es cuando una persona pierde el estado de homeostasis. Eso es enfermedad. Pierde el estado de equilibrio orgánico. ¿Ya? Bien. Lo vamos a mencionar después. O bueno, no, yo creo que es. Esto está relacionado con esto, ¿no? Con higiene y prevención. Higiene y prevención. Hay definitivamente actividades que hacen que una persona pierda el estado de salud, ¿no? Por ejemplo, sedentarismo. Una persona que no practica el movimiento, el ejercicio, y vive la mayor parte de su vida sedentario. Hoy en día eso es muy frecuente por este tema de la computadora, ¿no? Entonces, y practica una mala práctica alimenticia, ¿no? Mientras está sentado viendo televisión, trabajando con la computadora, jugando con la computadora, está comiendo chocolates, donas. Entonces, termina en obesidad. Y la obesidad va aparejado a problemas coronarios, problemas renales, problemas del sistema digestivo, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué se opone a este sedentarismo? Práctica de deportes, práctica de ejercicios, actividad. ¿Cuál es la actividad física más a la mano y que no nos cuesta nada hacer? Caminata, caminar. Los que son jóvenes, caminar rápido.
Eso es una buena forma de ejercicio. Los viejitos, los que ya no nos podemos mover mucho, bueno, caminar a un ritmo lo más rápido que podamos. Insomnio. El sueño es una actividad que es un alimento, nos repara, nos predispone a otro día de labor. Una persona que no duerme está deteriorándose. Entonces, dormir las horas necesarias. Cada uno tenemos una cuota de sueño diferente, así como una persona se llenan con poco, otra persona con mucho, igual es el respecto del sueño. El promedio es que un ser humano adulto debe dormir 8 horas diarias. 8 horas diarias. ¿Ya? Como las labores comienzan a las 8 de la mañana, pues máximo nos debemos despertar a las 7, ¿no? Mejor si nos despertamos a las 6, 6:30. En algunas casas hay un solo baño, entonces viene el pleito por el baño, ¿no? Bueno, entonces acostarnos temprano, pues. Hay personas que para ellas 7 horas es suficiente. Bueno, está bien, hay personas así, que con 7 horas es suficiente para ellas. Algunas, generalmente de mayor edad, 6 horas, ya no pueden dormir más. Pero menos no, ¿ya? Higiene personal, es muy importante. Personas que no se higienizan la boca tienen mal aliento. Personas que no se lavan el cabello, ¿no es cierto?, con frecuencia, la grasa, ¿no?, la transpiración y la presencia de microorganismos hacen que haya mal olor del cuerpo. No solamente por nuestras relaciones interpersonales, sino por nosotros mismos. La falta de higiene personal produce este tipo de enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas. Entonces, ¿qué se opone a la falta de higiene personal? Higiene personal, baño diario, higienización de la boca, de las uñas, relaciones interpersonales. El ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, una persona que es arisca, desconfiada, anacoreta, es una persona pues que no está bien. No es normal que un ser humano sea así. Hay que buscar cuál es su problema. Por supuesto que hay personas muy detestables, ¿no? Bueno, evitarlas. Uno no puede intentar que las personas cambien como nosotros queremos. Hay que aceptar a la gente como, bueno, pero si una persona no nos cae, simplemente evitarla, ¿no? Hay situaciones laborales en las cuales tenemos que compartir con ciertas personas que son sumamente insoportables. Ahí está la madurez de uno, ¿no? Bueno, trabajar con ellos, pero guardando distancia, amablemente, educadamente. Y establecer relaciones con las personas que son más asequibles a nosotros. Pero tener amigos, de compartir el tiempo con personas. ¿Ya? Bueno, esto es dieta desbalanceada, la famosa comida chatarra, que es tan rica, ¿no? El Bembos, el Kentucky, ¿no? El burger. Pero es una comida muy desbalanceada, con demasiadas calorías. Estados Unidos tiene este problema, ¿no? Ustedes van a Nueva York y se paran en una esquina de cualquier calle de la Quinta Avenida, ¿no? Por ejemplo, párense un ratito, 10 personas. De las 10 personas que pasan por delante de ustedes, no menos de 4 son obesas. No menos de 4 son obesas. Esta gente paran comiendo todo el día. Es que comer es la forma más fácil de darse satisfacción. ¿Ya? Y bueno fuera que comieran comida sana, comen comida chatarra. Entonces, una dieta desbalanceada nos va a generar enfermedades que no son de este tipo, sino enfermedades carenciales. Obesidad, avitaminosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comer sano, comer sano. En el caso de ustedes que son jóvenes, comer sano significa comer una cantidad de carbohidratos, de proteínas, ¿no? Muchos alimentos cárnicos, ceviche, pescado, ave, puerco, carne de vaca. Ya, por ejemplo, personas como mi caso, yo he tenido que bajar la cuota de carnes, ¿no?
Ya mi metabolismo no me permite darme el lujo de comer pues todos los días una chuleta, un bistec, ¿no? Un chicharrón. Tengo que parar un poco la mano. Conforme uno avanza en edad, es mejor que la dieta se vaya siendo mayoritariamente vegetariana, hortalizas, legumbres, frutas, ¿no? Dieta balanceada. No realizar actividades de ocio, o sea, tenemos que practicar alguna actividad, arte, baile, danza, música, qué sé yo, cuántas actividades, ¿no? Pertenecer a organizaciones, disculpen, culturales, pero esto va de la mano con esto, no ser personas aisladas. Esto nos da salud mental, evitar la contaminación ambiental, obviamente. A nosotros somos sumamente egoístas, y eso es la formación que nos dan en casa. No somos solidarios, en la mayoría. Cuando sí hay algunos momentos en los cuales nos volvemos solidarios, ¿no? Cuando hay una tragedia, pero debemos ser solidarios siempre. Por ejemplo, la mayoría de las familias de Perú consideran que fuera de la puerta de la casa ya no es mi casa. La calle yo no tengo nada que ver con eso. Los parques no es mío. Y es mentira. Es mi ciudad. Todos los habitantes de una ciudad, de un distrito, nos corresponde esa calle, ese parque, ese alumbrado. Botamos la basura a la calle. Hay personas que orinan en la calle, defecan en la calle, ¿no? Y botan los desechos a los ríos. Bueno, esto ya no depende de las personas, sino del sistema de saneamiento que tiene la ciudad, ¿no? Estrés, ya hablé de eso, ¿no? La sociedad occidental a la cual pertenecemos es una sociedad donde el ser humano se ha deshumanizado, es una máquina de producción, ¿no? O sea, produces dinero para el Estado, te descuentan y te queda una pequeña parte para ti. No puedes cubrir tus necesidades primarias y tiene que elaborar más de 8 horas diarias. Un profesor de colegio no puede vivir con el sueldo que le paga un colegio, y menos si es del Estado. Tiene que trabajar en 2, 3 trabajos para poder cubrir la canasta familiar. Esa persona está estresada. No hay estabilidad laboral. Y bueno, finalmente el alcoholismo, el hábito de fumar y drogas, ¿no? Esto está muy frecuente en la juventud y ya en las personas adultas también. Muy bien, entonces, la pregunta, ahora sí, ¿no? ¿Cuántos criterios de clasificación de las enfermedades existen? Han sido planteadas. Hay varios criterios, no solamente estos 3 que ustedes están viendo acá, sino hay varios. Pero estos son los más importantes. Por ejemplo, por la rapidez de aparición y duración de la enfermedad. Eso es una cosa que han escuchado ustedes. Hay enfermedades crónicas y hay enfermedades agudas. ¿Cuál es la diferencia? Una enfermedad crónica es una enfermedad cuyos síntomas no son tan elevados, pero persisten en el tiempo. Permanecen estos síntomas durante mucho tiempo. Una enfermedad crónica. Por ejemplo, la diabetes, el asma, la artritis, son ejemplos de enfermedades crónicas, ¿no? En cambio, enfermedad aguda es una enfermedad que dura corto tiempo, pero tiene síntomas muy agudos, muy notorios, muy molestosos. La gripe. ¿Quién no ha pasado por una gripe o un resfriado? ¿No? Hay un momento en el cual uno siente dolor de cabeza, fiebre inclusive cuando es gripe, ¿no? Es insoportable, pero luego pasa. Más o menos una gripe te dura de 7 a 8, 9, 10 días, ¿no? Pasa. Una diabetes no te dura 10 días, te dura años, a veces toda la vida. ¿Ya? Entonces este es el primer criterio, por la rapidez de aparición y duración de la enfermedad. Otra es por la frecuencia. Hay enfermedades esporádicas, enfermedades endémicas y enfermedades epidémicas de acuerdo a este criterio.
A ver, comencemos por acá. Una enfermedad es esporádica cuando pues aparece, como el término lo indica, esporádicamente. ¿Qué sé yo? A veces, por ejemplo, alergias. Un niñito, de pronto su mamá ya tiene 1 añito, 2 añitos, le dan chocolate. El niñito come chocolate, la primera vez no le pasa nada, pero la segunda vez que come chocolate ya es una dosis desencadenante de un proceso de hipersensibilidad y ¡pum! Se llena de ronchas, se pone rojo. Uy, va al médico y le dice, no le dé chocolate. Es alérgico al chocolate. Pero no todos los niños tienen ese problema. Incluso ese niño tiene ese problema hasta los 3, 4, 5, 6, 7 u 8 años. Después le desaparece. Este tema de las hipersensibilidades o alergias, como le llamamos, es bastante esporádico, ¿no? Y depende del ambiente donde nos encontremos. Las enfermedades endémicas son enfermedades que están restringidas a una región geográfica. Ya fuera de esa región, prácticamente no existe esa enfermedad. Por ejemplo, la bartonelosis es una enfermedad endémica de los Andes los Andes americanos. Hay en Perú, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Esta es la enfermedad, se llama bartonelosis, porque la gente que produce esta enfermedad es una bacteria que se llama Bartonella bacilliformes. También la conocemos como enfermedad de Carrión, porque Carrión murió de esta enfermedad. La enfermedad de Chagas, tripanosomiosis americana, es una enfermedad también endémica de las regiones de América del Sur. La leishmaniosis o UTA también es una enfermedad endémica. La malaria, bueno, también está restringida a Asia, ¿no? India, Centroamérica, América del Sur, paludismo también se llama, ¿no? Y epidémica cuando se extiende, pues, ¿no? No solamente a una región, sino a un espacio más grande. Bueno, aquí tenemos a la gripe, la viruela, el cólera, peste, tuberculosis. Inclusive estas enfermedades epidémicas se pueden transformar en pandémicas. Pero tal vez la clasificación, el criterio de clasificación más importante de las enfermedades es este último. Por su origen. En medicina, esta frase tiene un término, se llama etiología. A ver, voy a escribirlo. Voy a escribirlo, un momentito, por favor. Por su etiología. Ahí está. Por su etiología. Por su origen. ¿Qué causa la enfermedad? Eso en medicina se conoce con el nombre de etiología. ¿Ya? Y desde este punto de vista hay 2 clases de enfermedades. Enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas. ¿Cuándo se dice que una enfermedad es infecciosa? Cuando la etiología, es decir, cuando la causa de una enfermedad es un agente infeccioso o agente patógeno, como se le conoce. Por ejemplo, y acá es importante, esto de acá, ¿no? Todos estos son fotos que se refieren a este tipo de enfermedades infecciosas, que son causadas por el agente patógeno o agente infeccioso. ¿Qué es el agente patógeno o agente infeccioso? Un organismo generalmente microscópico que al ingresar al cuerpo humano le hace perder su homeostasis y origina este tipo de enfermedades, llamadas enfermedades infecciosas. Dependiendo de cuál es el agente patógeno que produce la enfermedad infecciosa, estas enfermedades infecciosas se clasifican a su vez en virales. Este de acá. Este justamente es la foto del SARS-CoV-2, el COVID-19. ¿Ya? Ahora es bien popular porque le han tomado un montón de fotos.
Este es el COVID-19. Es una enfermedad viral, como lo es la gripe, como lo es la rabia, como lo es la poliomielitis, como lo es el sarampión. Todas esas son enfermedades virales causadas por virus. Acá tenemos unos bastones. Esto es tomada con un microscopio electrónico de barrido. Estos chisitos, estos anaranjaditos son bacterias, son bacilos. ¿Ah? Toda enfermedad causada por bacterias se llama bacteriosis. Enfermedades bacterianas. Enfermedades bacterianas. Ejemplo, tuberculosis, tifoidea, cólera, disentería bacilar, etc. Antrax. Vamos acá. Miren estas uñas de esta persona. Algunas veces hemos visto estas uñas en personas, ¿no? Estas uñas están infectadas con hongos. Hongos. Esta persona está adoleciendo de una micosis o enfermedad fúngica. Infecciones por hongos. ¿Ya? Y he dejado los tres últimos para el final porque estos, nosotros los biólogos, los médicos, los conocemos con el nombre de parásitos. Acá tenemos un protozoario, parece una mascarita, ¿no? Esta es una giardia, un protozoario que produce una enfermedad gastrointestinal que se llama giardiosis. Disentería por giardia. Acá tenemos unos gusanos, vean ustedes, en un intestino. En medicina, en biología, a los gusanos le llamamos helmintos. ¿Se acuerdan de la clase de animales? Helmintos. ¿Ya? Vean esta persona, miren cuántos helmintos tiene en su intestino, ¿no? Qué terrible. Y acá tenemos un piojo. Este es un cabello, ¿ve? Tomado con un microscopio. Este es un piojito. Bueno, los biólogos, los médicos, a estos animalitos, protozoarios, helmintos y artrópodos, les llamamos parásitos. Por lo tanto, las enfermedades infecciosas que producen los protozoarios, los artrópodos y los helmintos se llaman parasitosis. Parasitosis. En resumen, las enfermedades infecciosas van a ser virales cuando el agente infeccioso es un virus, bacterianas cuando el agente infeccioso es una bacteria, micóticas o fúngicas cuando el agente infeccioso es un hongo, y parasitarias o parasitosis cuando el agente infeccioso es un protozoario, un helminto o un artrópodo. ¿Correcto? Otra característica de estas enfermedades infecciosas es que son transmisibles. Por favor, eso subrayenlo, ¿ya? Grábenlo bien. Una de las características más importantes y que permite distinguir rápidamente una enfermedad infecciosa de una enfermedad no infecciosa es que las enfermedades infecciosas son transmisibles. O sea, un sinónimo de eso es contagiosas. Contagiosas. ¿Por qué? Porque una persona que porta un virus puede pasarlo a otra persona. Eso es lo que nos está pasando con el COVID, ¿no? El problema es que una persona que esté infectada con el virus, a través de los aerosoles, a través de las gotas de saliva que bota la persona con virus, se lo pasa a otra. Eso es característico de las enfermedades infecciosas, son contagiosas. Por eso es que una de las primeras estrategias que aplican los médicos cuando surgen personas con enfermedades infecciosas es la cuarentena, el aislamiento del paciente. Una persona que tiene el bacilo tuberculoso, es tuberculoso, contagia a una persona sana, porque en su saliva está el bacilo de la tuberculosis. Una persona que tiene giardiosis, en sus heces bota este parásito.
Si esta persona vive en una casa donde no hay servicios higiénicos, no tiene solamente un silo en su patio, entonces las heces están expuestas, las moscas se posan en las heces y estos parásitos, estos protozoarios microscópicos se pegan a la cerda de las patas de la mosca y la mosca lleva estos parásitos al alimento de la misma persona o de otra. Una persona que come ese alimento ya se contagió. Los hongos se reproducen por esporas. Esta persona en sus uñas está botando esporas de los hongos. Si una persona sana le da la mano a esta persona, se llena de esporas del hongo. Y si la persona sana tiene alguna grieta, algún punto de ingreso del hongo a sus uñas, a su piel, ya está contagiada. Estos helmintos, ¿no? Las hembras, están botando huevos al tracto digestivo de la persona parasitada. Entonces, las heces de esta persona salen con huevos de... Si este es ascaris, huevos de ascaris, es un helminto muy frecuente en personas parasitadas por helmintos. La enfermedad se llama ascariosis. ¿Ya? Esto vulgarmente la gente le llama lombrices intestinales. Entonces las heces de esta persona tienen huevos de ascaris. Igual que en este caso, si esta persona no tiene servicios higiénicos adecuados, las heces están expuestas. Las moscas, las cucarachas cogen esos huevos del ascaris, lo llevan al alimento de una persona sana. Cuando esta persona toma agua contaminada con huevos de ascaris o alimento contaminado con huevos de ascaris, se contaminó. El piojo está pegado en sus crías, que son las liendres. Entonces el cabello de una persona que tiene piojos, si se pone en contacto con el cabello de una persona sana, listo, las liendres se pegan al cabello de la persona sana, ya está contaminada. Son contagiosas. Por eso es que en algunos libros a estas enfermedades infecciosas también se les llama infectocontagiosas. Se han dado cuenta de eso ustedes, ¿no? Enfermedades infectocontagiosas. ¿Correcto? Y toda enfermedad que no es causada por un germen o agente infeccioso, pues es una enfermedad no infecciosa. Y a su vez, estas enfermedades que no son causadas por agentes patógenos o infecciosos tienen varias variedades, valga la redundancia. Hay las enfermedades no infecciosas carenciales, las enfermedades no infecciosas funcionales, las enfermedades no infecciosas degenerativas, las enfermedades no infecciosas ocupacionales y las enfermedades no infecciosas congénitas. ¿Cuáles son las carenciales? ¿Por qué ese nombre? Bueno, ustedes saben que los seres humanos necesitamos alimentos esenciales. Alimentos, nutrientes que nuestro organismo no puede producir. Por ejemplo, vitaminas. La célula humana es incapaz de producir vitaminas. La célula humana no produce 8 aminoácidos, llamados aminoácidos esenciales, que lo necesitamos para fabricar nuestras proteínas. Entonces, ¿cómo nos agenciamos de esas vitaminas, de esos aminoácidos esenciales, si nuestro cuerpo no lo produce? En los alimentos, pues. Los alimentos que consumimos tienen esas vitaminas y tienen esos aminoácidos esenciales. Y si una persona no consume esos alimentos, obviamente va a caer en enfermedad, ¿no? Por carencia de ingesta de alimentos con presencia de esos nutrientes esenciales. Es como, pues, si a mi carro me dicen, señor Merino, usted tiene que ponerle gasolina de 97. Porque su carro necesita tiene los elementos que su carro necesita para poder funcionar adecuadamente. Y yo desobedezco y le pongo gasolina de 84. Obviamente ese carro se va a malograr, porque no le estoy dando todos los elementos que necesita para funcionar adecuadamente. ¿No? Creo que la analogía nos hace entender. Aquí están pues las avitaminosis, ¿no? El raquitismo, el escorbuto, el beriberi, la xeroftalmia, todas las enfermedades que se dan por falta de vitaminas.
del complejo B, vitamina C, ¿no? Vitamina A, etc. Calcio, raquitismo es por falta de calcio, de vitamina D también. Enfermedades funcionales son esas enfermedades que ocurren cuando determinado órgano, el pulmón, el corazón, el cerebro, los riñones, de pronto disfuncionan. En este segundo grupo de enfermedades no infecciosas, a veces la causa no está claramente establecida, la etiología. En algunos casos sí, en otros no. ¿Ya? Ahí tenemos la diabetes, por ejemplo, la diabetes de tipo 2, la persona vive bien, tranquila, pero de repente un buen día, ¡pum!, su páncreas deja de producir insulina. La glucosa se le sube en la sangre y eso trae un montón de secuelas. La persona no le da importancia porque ella sabe que no tiene ese problema, nunca lo ha tenido. De pronto se siente tan mal que va al médico, pues si el médico le hace la prueba, ¿no?, de medición de cuánta glucosa hay en su sangre, está volando, tiene 200 y pico miligramos por centímetro cúbico de sangre, está volando, tiene una hiperglicemia terrible. O sea, le hace varias pruebas y le dice, señor, usted es diabético. Usted es diabético, tiene que tomar su medicina toda la vida. ¿Ya? Cretinismo, etcétera, ¿no? Estas enfermedades se producen porque un órgano o un conjunto de órganos de pronto disfuncionan, funcionan mal. Las enfermedades degenerativas se parecen a las funcionales, también los órganos disfuncionan, pero a diferencia de las enfermedades funcionales, las enfermedades degenerativas, el órgano no solamente disfunciona, sino degenera. El tejido se destruye, el órgano se hipertrofia. Ejemplo, la cirrosis del hígado. El tejido hepático se destruye. Hay cirrosis de muchas etiologías, por infección viral, por mala práctica alimentaria. El primer síntoma es el hígado graso. Si la persona no corrige su conducta alimentaria, el hígado graso puede terminar en un hígado cirrótico. El alcoholismo también produce cirrosis, ¿no? Una enfermedad degenerativa muy abundante, muy frecuente en la población es el cáncer. Cualquier órgano, de pronto sus células se alocan, comienzan a crecer de una manera alocada, ¿no? Sin control, descontrolada. Eso se llama tumor, un carcinoma. El patólogo le hace un estudio a esas células de ese carcinoma y bueno, hay diferentes clasificaciones, carcinoma clase 1, 2, 3, 4, y cuando es clase 4 es maligno, metastásico. Los órganos degeneran por el cáncer. Enfermedades degenerativas. Ocupacionales, creo que ustedes lo entienden, ¿no? La mala práctica laboral determina este tipo de enfermedades. Mineros, trabajadores fabriles que trabajan en fábricas, en plantas de fábricas, ¿no? Y que no cumplen las medidas de seguridad industrial, de seguridad laboral. Caen con este tipo de enfermedades. Son muy diversas. Y finalmente las congénitas, que son las enfermedades que aparecen durante la gestación. Labio leporino, niños que nacen con anormalidades en las válvulas cardíacas, anormalidades a nivel de pulmones, a nivel de la piel, enfermedades congénitas. Y acá no han puesto una que yo le agregaría genéticas. ¿Se acuerdan que en el curso hemos visto, por ejemplo, la hemofilia? Acá, daltonismo no es una enfermedad congénita. Hemofilia y daltonismo son enfermedades genéticas, y ustedes lo saben. La hemofilia y el daltonismo no aparece durante el embarazo. La madre transmite la hemofilia al bebé, aún antes de formarse el embrión. En el genoma de la madre, en el óvulo de la madre está el gen de la hemofilia. Entonces no es congénita, es genética. ¿Ya? Pero la polidactilia, el síndrome de Down sí son congénitas. Bueno, y como ustedes se dan cuenta, estas enfermedades no infecciosas no son causadas por agentes infecciosos, pues. Ningún virus produce esto, ninguna bacteria, ningún hongo, ningún parásito.
¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro? Deme un comprendido. Mari Guamán, ¿puedes tú decirme? ¿Llegó clara la información? ¿La captaste? ¿O cualquiera de ustedes? Sí, profe, todo bien. Perfecto, gracias. Ahora, ¿qué hace que un microorganismo sea un agente patógeno? ¿Todos los virus son patógenos? ¿Todas las bacterias son patógenas? ¿Todos los hongos son patógenos? Y por su experiencia ustedes me pueden decir, no, no, profesor. Yo vivo con un montón de bacterias en mi boca. Mi intestino grueso está lleno de bacterias. Mi piel está lleno de bacterias. Hay una flora bacteriana que vive conmigo. No me causan enfermedad. ¿Por qué? Porque esas bacterias, esos hongos, esas levaduras que viven conmigo, no son patógenas. Es una cualidad, la patogenicidad. La patogenicidad está determinada por varias características del virus, de la bacteria, del hongo o del parásito. Debe ser invasivo. Debe ser toxigénico. Debe tener mecanismos para evadir la respuesta inmunológica. Todo eso hace que un microorganismo se constituya en un agente patógeno. Esas son las que nos causan estas enfermedades llamadas infecciosas. Bien, la pregunta del millón sería, nos interesa el Perú, ¿no es cierto? Porque es nuestro país. A una sociedad como la peruana, ¿cuál de estas enfermedades son las que nos ha dado dolores de cabeza? Son problemas de salud. Han sido problemas, son problemas de salud y serán. Ojalá que el futuro, digamos, no, ya no más, pero va a seguir, así como vamos, va a seguir siendo. ¿Las infecciosas o las no infecciosas? ¿Las infecciosas? Sí, muy bien, las infecciosas, sí. ¿Por qué? ¿Me podría complementar, mi querido amigo? ¿Por qué las infecciosas son las enfermedades que más nos golpean, que más nos afectan? En medicina eso se llama con mayor morbilidad. Ese es un término médico, ¿no? Son Yo diría que por el sistema de salud principalmente. Por ejemplo, hubo plagas de cólera en los 90 en México acá y también de tuberculosis. También la peste, la malaria, la viruela son comunes. Claro, las condiciones sanitarias, ¿no es cierto? Las condiciones sanitarias de la población peruana no son las mejores. Claro, eso no se da en todos los estratos sociales, ¿ah? Hay grupos sociales en este país que tenemos buenas condiciones de vida, porque hemos alcanzado un nivel cultural, económico, ¿no? Que nos permite, pues, tener holgura, ¿no? Y tener servicios higiénicos en casa, muy holgados. En casa cada miembro tiene su cuarto, tiene su habitación, pero hay familias que viven en una sola habitación, 7, 8, 9 personas. 3 duermen en una sola cama. No hay agua. El ambiente está lleno de moscas, de polvo. Y ahora estamos hablando de Lima. Si nos vamos a provincia, la cosa es más grave. Entonces, como muy bien dices tú, lamentablemente no tengo tu nombre, ¿sí? Esas son las razones por las cuales en nuestra población estas enfermedades son las prevalentes, son las que más nos afectan. Eso no quiere decir que no tengamos problemas con las no infecciosas, ¿ah? También las tenemos, por supuesto. Pero estas son las que más nos afectan, por las razones que estamos exponiendo. Por esa razón, en lo que resta de la clase, vamos a dedicarnos a hablar de estas, las enfermedades infecciosas, las que son causadas por estos agentes, los agentes patógenos. ¿Ya? Bueno, un poco de historia. ¿A quién le debemos este conocimiento? Este conocimiento no lo hemos tenido siempre, ¿ah? Que hay un grupo de enfermedades llamadas enfermedades infecciosas. No vayan a creer. No. Esto surge en el siglo XIX. Hay varios científicos notables que trabajaron para que nosotros tengamos ese conocimiento. Pero uno que se dedicó exclusivamente al tema fue este señor, médico microbiólogo, Robert Koch. Disculpen, he abierto la puerta de mi estudio
porque hace mucho calor. Tengo prendido el ventilador, pero no es suficiente. Y está pasando una ambulancia o bomberos. Esperemos un ratito, ¿ya? Ya no soporto el calor. Estos días, ayer, hoy y anteayer, han habido mucho tránsito, han habido incendios, ¿no? En el Callao, en La Victoria. Pucha, que la ciudad está convulsionada realmente. Asaltos, atracos, sicarios que matan a personas. ¿Qué vida que estamos llevando? Ya pasó. Bueno, Robert Koch, a diferencia de Pasteur, que fue otro notable microbiólogo del siglo antepasado, Pasteur fue una persona muy diversificada. Él se dedicó a muchos aspectos de la microbiología. En cambio, Robert Koch se dedicó exclusivamente a la microbiología médica. Él prácticamente es el que sienta las bases para el desarrollo de esta disciplina llamada microbiología médica. A él le debemos esto que acabamos de enseñar, ¿no? Esto. Eso es un concepto que se conoce en biología con el nombre de teoría microbiana de las enfermedades. Teoría microbiana de las enfermedades. ¿Qué dice esta teoría propuesta por Robert Koch? Cuando un virus patógeno, una bacteria patógena, un hongo patógeno o un protozoario, helminto o artrópodo patógeno invaden nuestro organismo, ellos usan a los componentes orgánicos de nuestro organismo, proteínas, carbohidratos, como alimento. Y gracias a ese alimento se multiplican. Y al multiplicarse, aumentar la población del agente patógeno en nuestro cuerpo, en nuestros tejidos, en nuestros órganos, finalmente nos desestabilizan, rompen la homeostasis y el hospedero que ha sufrido la infección del virus, de la bacteria, del hongo, del parásito, cae en estado de enfermedad. Y a esas enfermedades, mediante este concepto llamado teoría microbiana de las enfermedades, Robert Koch le llama enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa, estimados alumnos, es una guerra, una batalla, un combate entre dos sistemas orgánicos que se da en varios rounds, en varias vueltas. La historia comienza cuando el agente infeccioso, cualquiera de ellos, se mete a nuestro cuerpo, nos invade. Comienza la batalla. Nosotros no queremos guerra, no estamos en paz, ellos nos invaden, porque son patógenos, son invasivos, son virulentos, son agresivos. No son como las bacterias, las levaduras que viven tranquilamente con nosotros, son comensales, saprófitas, no patógenas. Estos son agresivas. Si les da chance, se meten, oportunistas. En la medida en que la población de este agente infeccioso va aumentando en nuestro cuerpo, llega un momento en que el impacto ya se siente. Es como una invasión, ¿no? Cuando Chile nos invadió, comenzaron por el sur y luego se extendieron por todo el país. El país entró en crisis, estábamos en guerra. Igual pasa con nuestro cuerpo. Eso es el concepto que se llama teoría microbiana de las enfermedades, propuesta por el gran Robert Koch. Sumado a ello, bueno, él ha dado mucho aporte a la ciencia. Yo no tengo tiempo, lamentablemente, de explicarle, porque no hay tiempo. Por ejemplo, yo soy microbiólogo, yo no trabajo en el campo de la medicina, yo me dedico a otros aspectos. Pero, por ejemplo, la práctica de cultivo de microorganismos en el laboratorio, eso lo aprendimos de Robert Koch. Aprendimos que poniendo un inóculo de bacterias, de hongos, de levaduras en un medio de cultivo, se multiplican y tenemos crecimiento de microorganismos in vitro. Eso es conocimiento de Robert Koch. ¿Ya? Bueno, aparte de la teoría microbiana de las enfermedades, Robert Koch nos legó sus postulados, llamados en honor a él postulados de Koch.
Los postulados de Koch o de Koch, como algunos dicen, los postulados de Koch son un protocolo, una metodología para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, que hasta ahora lo seguimos aplicando, ¿ah? Claro, con modificaciones, porque imagínense ustedes, el siglo en el cual vivió Robert Koch es el siglo XIX, años 1860 y tantos, 70 y tantos. Estamos en el año 2021. Durante todo el siglo XX, estos postulados de Koch han sido modificados en cuanto a la metodología, pero en esencia sigue siendo el mismo concepto. Es una metodología para diagnosticar las enfermedades infecciosas. A ver, ¿qué dice el primer postulado de Koch? El agente infeccioso, el germen, el virus, la bacteria, el parásito o el hongo que produce la enfermedad debe ser hallado en el paciente. Si yo tengo sospechosamente tuberculosis, si el médico sospecha que yo tengo tuberculosis pulmonar, tiene que, de acuerdo a los postulados de Koch, demostrar que el bacilo tuberculoso, cuyo nombre científico es Mycobacterium tuberculosis, está en mis pulmones. Esa es la idea del primer postulado de Koch. Entonces, ¿qué hace el médico o el laboratorista, el tecnólogo médico? Toma una muestra de esputo del paciente. Si yo tengo tuberculosis en mi esputo, cuando tengo tos, estoy botando este bacilo. Es el primer postulado. Entonces, ¿qué hace el médico o el laboratorista, el microbiólogo? A partir del esputo del paciente, lo siembra en medios de cultivo. Esto nos enseñó Robert Koch. ¿Cómo lograr que el microorganismo crezca, se multiplique en un medio de cultivo? ¿Y para qué lo cultivamos? Acá está, ese es el segundo, ¿no? Lo aislamos del paciente y el segundo postulado tiene que cultivarse en el laboratorio. Obtenemos colonias. A estas colonias, que son de un solo tipo de microorganismo, le hacemos pruebas bioquímicas, serológicas, etcétera, y lo identificamos. Esta bacteria aislada en mi esputo es identificada como Mycobacterium tuberculosis. Prácticamente ya está hecho el diagnóstico. Ya no quepa duda, ¿no? Yo tengo tuberculosis. Está demostrado con estos dos postulados. Pero Robert Koch era alemán, pues. Una persona muy estricta, muy... perfecta, ¿no? Muy seria en su trabajo. No basta con eso, dijo él. Hay que coger un poquito de este germen logrado, de este cultivo, de este germen aislado del paciente, y hay que inocularlo en un animal. Tercer postulado de Koch. Los gérmenes aislados del paciente, cultivados en el laboratorio y ya identificados, deben ser inoculados a un animal de experimentación, para que en el animal de experimentación se reproduzca la enfermedad. Y efectivamente, el animal se enferma, pues, y muere. Diseccionamos al animal y de sus órganos tomamos muestra, a partir de las cuales cultivamos y reaislamos al microorganismo, tal como lo logramos a partir de la muestra de esputo del paciente. Con este último paso, este cuarto postulado, ya no quepaba ninguna duda, pues. La persona tiene esa enfermedad. Esa es la riqueza, la importancia de los postulados de Koch. Una metodología para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. En el ejemplo que les he puesto, todo este proceso hasta el reaislamiento del germen dura mínimo 20 días, 18 o 17 días. Entonces, las nuevas metodologías en medicina, en biología, han reemplazado esto por pruebas serológicas, usando anticuerpos. Y últimamente están las pruebas moleculares. Buscar el ADN del agente infeccioso en el paciente. Eso es lo que estamos haciendo con el COVID, ¿no? De la muestra de secreción nasal de un paciente, aislamos DNA del virus, o RNA, porque el virus es RNA.
Como ya tenemos la secuencia del RNA viral, si encontramos un RNA en la muestra de secreción nasal de un paciente y la secuencia de ese RNA hallado en el paciente coincide con la secuencia que tenemos en la computadora del RNA del virus, ya está el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo nos ha demorado eso? 3 horas, 4 horas, 10 horas, 16 horas. ¿Cuánto tiempo demoraba todo el proceso? 16 días, 18 días, ¿no? Bien. Toda enfermedad infecciosa pasa por estas 3 etapas. Fase de incubación, fase de desarrollo de la enfermedad, finalmente fase de convalecencia. ¿Ya? ¿Cuándo comienza la etapa de incubación? Cuando el germen ingresa al cuerpo de una persona. Hablemos del COVID-19 que está de moda. Yo he ido a un supermercado o a un vehículo, a un ómnibus, y hay una persona que está infectada. No tiene máscara. Y yo me olvidé, bueno, yo también me olvidé. Esta persona grita, habla, canta. Yo estoy cerca de ella, menos de 1 metro. Listo, el COVID-19 ya se metió en mi cuerpo. ¿Yo ya tengo la enfermedad? No, porque el virus recién ingresó a mi cuerpo. Estoy en la etapa de incubación. Esta etapa es asintomática. Y hay 2 posibilidades. De repente mi sistema inmunológico está tan preparado, por razones naturales, que el virus no puede multiplicarse en mi cuerpo. Y finalmente mi sistema inmunológico termina eliminando el virus. En esta etapa. Me he infectado, pero no me da la enfermedad. O la otra posibilidad es que el virus gane las primeras batallas. Mi sistema inmunológico lo agarre desprevenido, no está preparado. Entonces el virus sigue aumentando. Cada vez infecta más células del tracto respiratorio, llega a los pulmones. Todavía no tengo síntomas, pero estoy incubando la enfermedad. Hasta que el virus llega a afectarme de tal manera que ya comienzo a tener los primeros síntomas. Irritación de las vías respiratorias, tos, ¿no? Secreción nasal, pérdida de la capacidad olfatoria, en fin, ya empiezan los síntomas. Ya estoy en la etapa de desarrollo de la enfermedad. Durante la etapa de desarrollo de la enfermedad se presentan los síntomas característicos de cada enfermedad. Si me dan un tratamiento adecuado o mi sistema inmunológico reacciona adecuadamente, el virus finalmente va a ser controlado, derrotado por mi propio sistema inmunológico, va a disminuir la carga viral y va a llegar un momento en que ya lo derroté. Desaparecen los síntomas y paso a la etapa de convalecencia o de recuperación. El COVID nos deja bien maleteados, ¿eh? Bien maleteados. Yo lo conozco muchas personas que han sufrido la infección y tienen secuelas muy diversas. O el paciente no logra superar la etapa crítica, el virus sigue atacando, sigue proliferando y finalmente se produce la muerte. Que les ha pasado a muchos. En el Perú son más de 200.000 personas que han muerto por la infección de este virus. Esas son pues las 3 etapas que cualquier enfermedad infecciosa pasa. Fase de incubación asintomática, fase de desarrollo de la enfermedad, fase de convalecencia. ¿Ya? ¿De cuántas maneras se transmite el agente infeccioso? De 2 maneras, directa e indirectamente. ¿Cuándo se dice que la transmisión es directa? Cuando hay contacto personal. Si yo tengo COVID, tengo gripe, tengo tuberculosis y me acerco a otra persona a menos de 1 metro, no tenemos máscara los dos, yo le hablo, le grito, o estornudo o toso delante de él, le estoy transmitiendo el agente infeccioso directamente. ¿No? Perdón, disculpe. Ahora, por ejemplo, puede ser que esta persona sea mi esposa. Yo uso máscara.
yo tengo COVID. Y por alguna razón me saco la máscara en mi casa y mi esposa de pronto sale a la calle y se pone mi máscara. Por error. Por el hecho de que ella está compartiendo mi máscara, se considera transmisión directa. Porque está usando un efecto personal. Es como si fuera un contacto personal. Puedo usar el pañuelo, mi máscara, ¿no? ¿Y cuándo se dice que la transmisión es indirecta? Cuando es a través de un vehículo, pues puede ser el agua, pueden ser los alimentos, pueden ser insectos que transmiten enfermedades, ¿no? U objetos. Una persona que tiene hongos en los pies, en las manos, tiene esporas. Entonces, esta persona, por alguna razón, de repente es hombre, ¿no? Y juega fútbol, y en el mismo equipo mío, yo no he llevado mis chimpunes ese día para jugar y ella me presta sus chimpunes. Los chimpunes de ella están llenas de esporas del hongo porque está infectado. ¿Ya? Yo me pongo sus chimpunes y listo. Ya contraje, ¿no? A través de objetos, los chimpunes de él. Y muchas veces los animales también son infectados por este agente infeccioso y se les considera como reservorios. Estas enfermedades que afectan al ser humano y a los animales se llaman enfermedades zoonóticas. Son zoonosis. Bueno, ¿cuáles son las vías? Las puertas por las cuales ingresa un agente infeccioso al cuerpo humano. Estas son las 4 más importantes. Las únicas, digamos. Oral, a través de agua, alimentos, contaminados con el germen infeccioso. Algunos se quedan en el tracto digestivo, nada más, y otros atraviesan el tracto digestivo, agarran el torrente circulatorio y producen infecciones generalizadas. La vía oral es una de las vías más importantes. La otra es la vía respiratoria. El caso del COVID, ¿no? Se transmite por vía respiratoria. Gripe, resfrío, COVID, tos convulsiva, etcétera. Sarampión. La otra vía es la cutánea. Solo que tener en cuenta que cuando la piel está sana, es bien difícil que un agente infeccioso pueda penetrarla. Hay gente que pueden hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, los hongos sí pueden hacerlo. Pero las bacterias, los virus, los parásitos, difícilmente. Difícilmente. ¿Ya? Pero cuando la piel tiene una herida, tiene un corte, una escoriación, sí. Fácilmente los gérmenes invaden el cuerpo humano por vía cutánea. Y la otra vía importante es la sexual, pues. Los seres humanos practicamos relaciones sexuales, entonces en las secreciones de nuestros órganos sexuales, vagina y pene en el hombre, se ubica el virus, la bacteria, no, los que se transmiten por esta vía. A ver, ejemplos. Enfermedades que se transmiten por vía sexual: sífilis, gonorrea, VIH, hepatitis C. Por vía cutánea, escabiosis, pediculosis, sarna, etc. Nasal, gripe, resfrío, COVID. Oral, tifoidea, shigalosis, parasitosis, amebiosis, ¿no? Etc. Entonces, esto es más de lo que estamos conversando, ¿no? Vía directa, vía indirecta. ¿Se acuerdan ustedes que por vía indirecta son importantes los vectores? Mecánicos como la mosca, la cucaracha, ya les he explicado eso, son mecánicos porque el germen va en las patitas, en las cerdas, no desarrolla multiplicación dentro del vector, en cambio acá no. Esta chinche transmite un parásito, el trepanosoma, su nombre es la chirimacha. Este zancudo se alimenta de sangre. El protozoario se aloja en las glándulas salivares del zancudo, se multiplica ahí, y cuando ese zancudo pica a una persona sana, le transmite el parásito. Vectores biológicos, ¿no? Y zoonosis, cuando el germen no solamente infecta al ser humano, sino también a los animales. Y finalmente, con esto termino, vamos a hacer una descripción muy general de
cada una de estas enfermedades. Comenzamos con las virales. Generalidades. Las enfermedades virales son aquellas que son causadas por virus. Hasta la fecha actual no tenemos un fármaco, un medicamento antiviral aplicable a todos los virus. No hay, lamentablemente. Para algunas enfermedades virales sí hay algunos fármacos que se han descubierto. Por ejemplo, para el caso del VIH se han diseñado unos fármacos que se llaman antirretrovirales, pero solamente funcionan contra ese virus. Contra la gripe no hay, por ejemplo, un medicamento. Contra la gripe hay medicamentos antigripales que lo que hacen es reducir los síntomas, pero no atacan al virus. Entonces, ¿qué medidas preventivas, profilácticas tenemos para evitar que nos ataquen estas enfermedades? Vacunación. Básicamente, contra los virus, la estrategia profiláctica que tenemos es las vacunas. Pero no son medidas de tratamiento, sino de prevención. ¿Correcto? Bueno, ¿cuáles son las enfermedades virales que son comunes en nuestra sociedad peruana? Gripe. Cambio de estación. Gripe. Aunque esta época de pandemia, yo, por ejemplo, que he sido siempre punto de la gripe, no me ha dado. ¿Por qué? Porque estoy confinado en mi casa. No me he dado gripe estos 2 años. Yo, cuando no había pandemia, salía a mi trabajo, a la calle, etcétera, y había un griposo y ya estaba fregado. Yo soy bien susceptible a este virus. Sarampión es bien frecuente, pero hay una vacuna contra el sarampión, pero hay personas, familias muy pobres que a veces no vacunan a sus niños, les da sarampión, pues. Poliomielitis, casi está derrotada el virus de la poliomielitis, pero hay personas que no se vacunan y todavía hay casos de poliomielitis en el mundo. Rabia no es muy abundante, pero sí, por ejemplo, en el norte del Perú, Piura, a veces hay animales rabiosos y hay casos de rabia. Han aparecido también dengue en la selva, hay mucho dengue en el norte, Tumbes, Talara, Sullana, hay casos de dengue. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un caso de sarampión, esto es típico, ¿no? Las afecciones, las pústulas del sarampión, y esta es la rabia. El virus de la rabia es un virus neurotrópico. Nos lo transmite un perro que está infectado con el virus, ¿no? Por eso es que la estrategia es vacunar a los perros, a los gatos, a los monos, si tenemos monitos en casa, vacunarlos, ¿ya? De esa manera evitamos contraer la rabia. Es una enfermedad grave, mortal. Enfermedades causadas por bacterias. A diferencia de las anteriores, acá sí, desde mediados del siglo pasado, años 40 y tantos, 50, aparece la penicilina, el primer antibiótico natural descubierto por la humanidad. O sea, aparece en las farmacias ya comercialmente, porque la penicilina fue descubierta en los años 1920 y tantos. Pero ese descubrimiento científico se convierte en una realidad económica, comercial, recién en los años 43, 45. Y a partir de ese modelo de la penicilina, los científicos, los farmacéuticos, los biólogos, los médicos, empiezan a buscar más antibióticos. Aparece la estreptomicina, la eritromicina, la kanamicina, la neomicina, ¿no? Todos antibióticos naturales. Y posteriormente ya la industria farmacéutica ha producido antibióticos sintéticos. Son súper eficientes contra las bacterias patógenas. Sin embargo, hemos usado tan indiscriminadamente los antibióticos, tan inadecuadamente, que hemos generado en muchas bacterias patógenas resistencia a los antibióticos. Entonces, ya tenemos problemas en ese sentido, ¿ah? Bueno, ¿cuáles son las enfermedades bacterianas más frecuentes en nuestro ambiente? Definitivamente acá, la número 1, la tuberculosis. No se imaginan ustedes, estimados alumnos, la cantidad de tuberculosos que tenemos en la ciudad de Lima. Un montón. La tuberculosis es producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Es un nombre científico. Comúnmente la gente le llama bacilo de Koch o bacilo tuberculoso. La vía de infección es la oral o la nasal. Los mecanismos de transmisión es secreciones, ¿no?
Otra enfermedad muy frecuente en nuestro medio es la tifoidea, en épocas de verano sobre todo. Es causada por una bacteria llamada Salmonella typhi, bacilo tífico. La transmisión es por alimentos contaminados con la salmonela, por vía oral, ¿no? También, aunque hay una muy buena vacuna contra la tos, hay vacunas contra las enfermedades bacterianas también, ¿ah? Hay vacunas también. Pero acá tenemos la ventaja de que hay antibióticos, ¿ya? La tos convulsiva, tos ferina, causada por una bacteria cuyo nombre es Bordetella pertussis, se transmite por vía respiratoria u oral. Afecta la vía respiratoria, parece una amigdalitis, pero no, se generan unas placas ahí en la región nasofaríngea. Una tos intensa, ¿no? Aguda, que parece un pito, ¿no? Cuando uno tose, ¿no? Bueno. No había cólera, como lo dijo uno de ustedes muy bien, uno de los compañeros, ¿no? No había cólera en América. Esta era una enfermedad del Asia, causada por vibrio cólera. Llegó un barco con un paciente infectado por vibrio cólera al puerto de Chimbote. Este paciente burló el control aduanero, que es muy fácil hacerlo en Perú, bajó al puerto, le vino, como estaba enfermo, tuvo que defecar, no había dónde defecar, defecó en algún matorral por ahí. Era verano, Chimbote tiene muchos desechos, mucha basura, moscas. Las moscas llevaron este vibrio cólera a los alimentos de la población chimbotana y se produjo un brote de cólera en Chimbote. Y desde acá se extendió a todo el Perú y a toda América. Nos hicimos famosos. Esta es una enfermedad que no es un problema de salud porque está restringida a una zona, Sierra de Lima, Huarochirí, Canta, Sierra de Ancash, ¿no? La verruga peruana, fiebre de Carrión, causada por la bacteria Bartonella bacilliformes. Y sífilis, gonorrea, ¿no? Y VIH son enfermedades muy frecuentes en la actualidad porque ahora están bastante reguladas las relaciones sexuales en los jóvenes, ¿no? Disculpen. ¿Aló? Bueno. Bien. Entonces, la juventud actual tiene relaciones sexuales muy tempranamente, en condiciones no con cuidado, ¿no es cierto? No sabemos con quién tenemos relaciones sexuales y se contrae sífilis, gonorrea, VIH, hepatitis B, hepatitis C, etc. Micoplasma, etc. Acá están pues algunas descripciones de estas enfermedades, la tuberculosis, ¿no? Lo interesante es que esta bacteria es bien hábil, ¿eh? Es una bacteria patógena que ha desarrollado. Saben que una vez que llega a los pulmones se mete dentro de los macrófagos. Tiene una estrategia que se mete y ahí se protege. El macrófago debería destruirlo con sus lisosomas, pero la bacteria desarrolla una técnica que inactiva los lisosomas. Entonces esta persona toma antibiótico y el antibiótico rodea al macrófago, a la célula, al leucocito, a la célula fagocitaria, y la bacteria está bien protegida. Luego mata al macrófago, sale y sigue infectando más células, ¿no? Se transmite por vía respiratoria. Bueno, la sífilis por vía sexual, ¿ya? Hay una sífilis primaria que afecta solamente al órgano sexual, una sífilis secundaria que ya se distribuye por el cuerpo y una terciaria que afecta órganos internos, ¿no? Afortunadamente, el agente etiológico de la sífilis es un espirilo que se llama Treponema pallidum, es muy sensible a las penicilinas, al ácido meticilínico se llama, todos los derivados de la penicilina, beta-lactámicos. Así que una persona que ha contraído el treponema se trata con un meticilínico, un beta-lactámico y ya no hay problema, ¿no? Gracias a Dios. La tifoidea por vía oral, alimentos contaminados con Salmonella typhi, cólera, ¿no? Da una diarrea que es terrible, ¿no? Las heces de una persona que tiene infectado por vibrio cólera parecen esa agua con lo que la mamá lava el arroz, líquidas completamente. Así que un paciente infectado con vibrio cólera sufre deshidratación terrible. A un paciente con vibrio cólera ya no hay que darle suero por vía oral, sino por vía parenteral, ¿no? Suero por vía endovenosa. Tiene una deshidratación terrible realmente.
La tosferina, como les digo, ¿no? Se localiza en la región nasofaringea. Enfermedades causadas por hongos micóticas. Hay dos clases de hongos, levaduras y mohos. Dermatofito le llamamos, ¿no? Un ejemplo de dermatofito es Microsporum. Otro, aquí debería ser con mayúscula, Tricofitón. Microsporum canis, Tricofitón mentagrofites, Candida albicans, esta es una levadura, Tricofitón con T mayúscula, es el nombre del género. Estos hongos, estos dermatofitos y estas levaduras causan micosis superficiales, o sea, afectan piel, afectan uñas y afectan cuero cabelludo y pelo. ¿Ya? La afección del hongo a la piel se llama tiña. La afección del hongo a las uñas, onicomicosis. Y al cuero cabelludo, pues, tiña, ¿no? Tiña del cabello. ¿Ya? Se transmite por vía cutánea, ¿no es cierto? Estas son micosis superficiales. El hongo necesita mucha humedad. Por eso es que este tipo de infecciones hay en todas las ciudades de la costa. Desde Tumbes hasta Tacna. ¿Ya? En la sierra no, porque en la sierra el clima es seco, el hongo está fregado. Y hay unas micosis que se llaman sistémicas o micosis profundas. Histoplasma capsulotum es un hongo que produce este tipo de infecciones, pero hay otros, ¿no? Paracoccidioides brasiliensis, etc. Estos son terribles, ¿eh? Ahora, ¿hay antimicóticos? Sí, así como hay antibióticos para las bacterias, la industria farmacéutica ha desarrollado fármacos muy eficientes contra los hongos. Se llaman antimicóticos. El tema es un poquito más complicado porque el hongo es eucarionte, como la célula humana, pero tiene algunos componentes de membrana celular que son susceptibles a estos. Yo recuerdo un primer antimicótico que surgió cuando yo era joven, era el ácido undecilénico. Ya 10 años después apareció la grisiofulvina. Y ahora hay unos antimicóticos mucho más eficientes y recientes. Pero, en general, estas infecciones causadas por hongos son bien recalcitrantes al tratamiento. Una persona que sufre de pie de atleta o otra onicomicosis, infección a las uñas, pucha, parece que ya está sanando y vuelve a recaer. Hay recidiva. Por eso, un poco en broma, alguna vez a un micólogo le escuché decir, bueno, los hongos son como los congresistas. Una vez que se meten al cuerpo humano, como el congresista al Congreso, ya no quiere dejarlo, ¿no? Porque es rico vivir así ganando un sueldazo y haciendo muy poco, ¿no? Son bien rebeldes al tratamiento. Ahora imagínense si tenemos una infección por hongos al pulmón, ¿no? Es terrible realmente. Bueno, ahí está, ¿no? Y finalmente, estimados alumnos, las enfermedades parasitarias. Ya les he dicho, son causadas por protozoarios. Un ejemplo es ameba, entamoeba tolíctica. Es muy frecuente, mucha gente está infectada por esta ameba. La enfermedad se llama amebiosis o entamebiosis, ¿no? ¿Cómo se contrae? Bueno, la ameba, mientras está en el tracto digestivo de la persona infectada, es una célula vegetativa, se llama trofozoito, pero cuando es eliminada con las heces se enquista, se llama quiste de ameba. Esos quistes contaminan los alimentos. Si una persona come un alimento contaminado con quistes de entamoeba tolítica, ya está contaminado. Es muy frecuente, ¿no? La transmisión por moscas, cucarachas, ¿no? Esta enfermedad se llama enfermedad de Chagas porque eso se debe a un médico argentino que estudió por primera vez esta infección parasitaria en América, el doctor Chagas, ¿no? O se llama trypanosomiosis americana, ¿ya? Causada por un protozoario flagelado llamado Trypanosoma cruzi. Muy bonito, han visto el microscopio, parece un submarino, no sé, es bien interesante. Bueno, esto se transmite por la picadura de una chinche llamada Triatom infestans. En Chile le dicen chirimacha, perdón, acá le decimos chirimacha, en Chile le dicen bichuca, ¿no? Es una chinche hematófaga. Esta chinche está infectada por el Trypanosoma cruzi y nos lo pasa a nosotros, ¿no? Y esto que es bien conocido, el paludismo, malaria, ¿no? Transmitido por el zancudo, Anopheles. Hay 3 especies de Plasmodium, Vivax, Falciparum y Plasmodium malariae. Se transmite por vía cutánea, ¿no? Bueno, ustedes
ilustraciones de eso, ¿no? Ahí tienen ustedes la enfermedad de Chagas. Miren el parásito, esto es visto en sangre, ¿no? La chinche nos pica, la tienen en el tracto digestivo, el tripomastigote, ¿no? Cuando la chinche toma sangre se siente tan a gusto que defeca. En las heces cae el parásito. Las heces de la chinche nos dan escozor, uno se rasca. Y por ahí, por esa hendidura de la rascadura, entra el trypanosoma, la sangre. Y se localiza por todo nuestro cuerpo, pero fundamentalmente le encanta nuestro corazón. En el corazón el parásito se contrae y forma esto que se llaman amastigotes. ¿Ya? Bueno, ya enfermedades por helmintos, céstodes como la tenia, tremátodos como la fasciola, la tenia del perro, que es el equinococo granuloso del perro, alberga la tenia, el adulto, y nosotros la larva, que se llama hidátide, ¿no? Bueno, los artrópodos. Sarcoptes escabiei produce la sarna. La enfermedad se llama escabiosis, ¿no? Y los piojos, pedículos humanos, variedad capitis, el que infecta la cabeza, pedículos humanos, variedad corporis, que infecta el cuerpo, y el tirus pubis, que es un piojo que está en el vello pubiano y se transmite por vía sexual. Bueno, y estas son las medidas, ya los hemos señalado, ¿no? Que nos permiten evitar las enfermedades. De esto ya les hablé al principio. Listo, estimados alumnos. Con eso terminamos nuestra clase de hoy. Vamos a presentarles qué horas son. Nos faltan 4 minutos. El ejercicio. Creo que no me va a dar el tiempo más que para darles la clave. ¿De acuerdo? Subimos esto acá arriba. Pregunta número 1. María es una mujer de 42 años, aparentemente sana, ama de casa, que ocasionalmente ha realizado labores agrícolas y de jardinería, y presenta la piel de las manos agrietadas, engrosamiento de las uñas, ya no hay más que buscar, ¿no? Es una micosis, ¿no? Y efectivamente, la respuesta es la letra C. Ahí está. Nos quedan 4 minutitos, así que voy avanzando más rápido. Según la OMS, el estilo de vida es la base de la calidad de vida y lo define como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura, del sistema de valores en los que vive y en relación a sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Los patrones de vida o estilos de vida que afectan una vida saludable son sedentarismo, insomnio, estrés. Letra B, ¿no? Pregunta número 3. La letra D. Una enfermedad que se extiende a amplias regiones geográficas es una enfermedad pandémica. Letra D. Pregunta número 4. Los postulados de Robert Koch constituyen una serie de condiciones que deben cumplir una enfermedad infecciosa para demostrar que es causada por un agente infeccioso. Es un método de diagnóstico de las enfermedades infecciosas. ¿Y cómo se diagnostica una enfermedad infecciosa? Por el hallazgo del agente patógeno en el paciente. Letra B. Pregunta número 5. La rabia es una enfermedad zoonótica porque afecta a animales y hombres, y mortal, que se puede prevenir mediante vacunas. Cada año se inmuniza, que hay un error. Cada año se inmuniza más de 29 millones de personas. No, nosotros no nos vacunamos contra la rabia, vacunamos a nuestras pets, a nuestras mascotas. ¿Ya? La vía de infección de la rabia es cutánea. Este es un tremendo error, ¿no? Esto. No se vacunan a las personas. Las únicas personas que se vacunan son los médicos o los veterinarios que trabajan con animales infectados con el virus de la rabia. A nivel de población se vacunan los animales, no las personas. Y la vía es cutánea. La vía de infección es la vía cutánea. Pregunta número 6. Manuel es un paciente, etcétera. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número 6? La letra C. Degenerativa. 7A. Incubación. 8C.
signos de la enfermedad. 9, Trypanosoma cruzi, creo, el mal de Chagas, sí. El agente infeccioso es Trypanosoma cruzi. Pregunta número 10, D, esputo, secreciones, porque afecta la vía respiratoria, la tosferina o tos convulsiva. 11, B, enterobios vermiculares. Este es el minto muy parecido al ascaris, ¿no? Pero tiene peculiaridades. Le llamamos comúnmente oxiuros. Y la infección que produce enterobios vermiculares es la oxiurosis. La respuesta es la letra B. 12, C, evitar el uso común de prendas. 13, B, vibrio cólera, ¿no? Cólera. 14, A, compartir utensilios o cubiertos. Y la pregunta 15 ha sido eliminada. Tiene serias contradicciones, ¿ya? El jefe de curso nos dijo, por favor, anulen la pregunta número 15. Esta no la tomamos en cuenta. Tiene ninguna respuesta, creo que es la correcta. Muy bien, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Son las 11:55 en punto. Espero que los conceptos que les he vertido les hayan aclarado los temas de esta clase. Cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo jueves.